Fernando Spoliansky. Fernando, Mario Favor le saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. Muy bien, gracias. ¿Fuiste de los que sumaste un poquito al rating de ayer viendo la presentación de Javier Milei en el Congreso? Al escaso rating, Sí, sí. sí, sí. Éramos poquitos, no tuvo gran éxito. Pero sí, sí lo escuché, por supuesto. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te llamó la... Bueno, en principio, yo te cuento lo que decía al principio, que más allá del hecho político de la presentación de un presupuesto, lo de ayer parecía más bien un acto político, aunque después igualmente se dio a conocer el proyecto presentado con los principales lineamientos de lo que Javier Milei espera que sea la economía a lo largo del 2025. Efectivamente coincido con eso. Bueno, es la primera vez que un presidente va a exponer sobre el presupuesto. Generalmente se envía el presupuesto, el documento en sí, y no más que eso, ¿no? Esta es la primera vez que el presidente va al Congreso a hacer una presentación. Y desde luego que no fue una presentación numérica de las pautas macrofiscales, sino que efectivamente fue un discurso más político, ¿no? Y nada novedoso, por otra parte. Es decir, Milei sigue diciendo lo que ya viene diciendo, lo que expresó en su campaña electoral, y es lo que viene haciendo en estos meses en la Argentina. Después sí se conocieron los números de las pautas macrofiscales hay que decir, de dudoso cumplimiento. ¿Por qué? Porque establece pautas ahí que son difíciles de cumplir. Por ejemplo, el 18.3% de inflación para todo el año próximo es bastante difícil de cumplir cuando vos ya tenés una inflación que viene corriendo al 4,2% como fue el último mes, ¿no? Entonces bajarlo a esos niveles es muy difícil. La inflación tiene un efecto de inercia muy fuerte, es como un tren que viene a 200 kilómetros por hora y no lo puede frenar en Claro. la próxima estación. Hay que hacer cosas para que eso suceda y eso lleva tiempo. Y después un crecimiento de la economía del 5% también es muy ambicioso, porque esas son tasas que crecen en países del sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? Y Argentina viene con un proceso recesivo de su economía, es decir, la economía viene hacia atrás. Entonces, eh, establecer un crecimiento de la economía del 5% es también muy ambicioso. Y después del tipo de cambio, 1.200 pesos, habla del tipo de cambio oficial, ¿no? Que hoy está a 9,60, 9,70. Bueno, habla de esa micro devaluación como se viene produciendo del 2% mensual. Así que en términos macrofiscales son números difíciles de cumplir. Y después en términos políticos, bueno, Milei volvió a ratificar el déficit cero, le volvió a pedir un ajuste a las provincias de 60.000 millones de dólares, eso es una Ahí, fortuna. claro, te iba a decir eso, porque nosotros lo escuchamos, lo Sí. podemos decir, pero estaría bueno poder dimensionar lo que representan esos 60.000 millones de dólares. Y eso es muchísimo, imagínense en provincias como las nuestras, las patagónicas, Neuquén y Río Negro, implican más o menos por el índice de coparticipación que tienen nuestras provincias, un ajuste del orden de los 1.500 millones de dólares. Eso es un ajuste brutal porque Nación se ha retirado absolutamente, por ejemplo, de la obra pública, de los fondos del transporte. Es decir, las provincias han tenido, provincias y municipios, han tenido que afrontar con sus propios recursos cuestiones que antes provenían de fondos nacionales. Entonces, vos a las provincias que encima las dejás sin obra pública, las dejás sin fondos específicos para, por ejemplo, el transporte, pero también para otras cuestiones, encima les decís, miren, ajusten 60.000 millones de dólares en el conjunto de las provincias, ¿no? En el consolidado, pero que en provincias como las nuestras, vuelvo a decir, son alrededor de 1.500 millones de dólares, eso es muchísimo para una provincia patagónica, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que aparece como absolutamente sobredimensionado. Milei, ¿por qué dice eso? Porque Milei está priorizando fundamentalmente los recursos para el pago de la deuda externa. Entonces, él dice, yo no me voy a mover del déficit cero porque tengo que generar excedentes para poder pagar los compromisos internacionales de deuda que en el año 2025, el próximo año, vencen alrededor de 16.000 millones de dólares. Entonces, él dice, yo tengo que hacer un ajuste fiscal que ya la nación ya lo hice, dice. Bueno, ahora le faltan las provincias.
y en términos consolidados busca tener un superávit del 1,5% del Producto Bruto de la Argentina, para poder cumplir con esos compromisos internacionales. Es decir, el discurso ayer fue más direccionado al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales de crédito que al pueblo argentino, porque él, por ejemplo, acuérdense que la semana pasada vetó el aumento a los jubilados o la recomposición a los jubilados, ahora va a vetar el Fondo para las Universidades Nacionales y va a seguir vetando cualquier, ya lo dijo, cualquier modificación que implique una mayor erogación por parte del Estado Nacional. Entonces, pero no dice nada ni del crecimiento de la economía, no dice nada de cómo va entonces a cumplir las funciones esenciales del Estado, salud, seguridad, educación, nada dice de eso, y mucho menos de cómo Argentina se va a encaminar en el camino del crecimiento económico. Ayer no dijo nada de la salida del cepo, no dijo absolutamente nada de cómo Argentina va a crecer, cómo se va a desarrollar. Entonces, la verdad que aparece como un discurso muy ajustador, continúa en esa línea del ajuste fiscal, le pide mayor esfuerzo fiscal a las provincias, que es bastante difícil de hacer, por esto que decíamos de la proporción, de la magnitud, de lo que significa en un presupuesto provincial en 1.500 millones de dólares, que es lo que más o menos le correspondería a Neuquén y a Río Negro. Y entonces la verdad que es una situación bastante compleja la que atravesaríamos el año próximo. Ahora, sin ese ajuste, y ese ajuste sobre todo también recayendo en las provincias, la deuda del año que viene es impagable. Aún Absolutamente. así tal vez sea impagable, pero sin Es, eso es es impagable. directamente. Es impagable, Mario, porque vos pensás que Argentina, entre la diferencia entre las exportaciones, es decir, lo que le vendemos al mundo, y las importaciones, que es lo que le compramos al mundo, esa diferencia más o menos son unos 20.000 millones de dólares al año. Que podría uno decir, bueno, esos son los dólares genuinos que quedan en el Banco Central. Y con eso uno debería afrontar el pago de la deuda. Pero fíjate que el pago de la deuda son 16.000 millones de dólares. Con lo cual solo pagarías la deuda y no te quedaría absolutamente más nada. No podrías hacer nada. Por eso mi ley, fíjense que veta absolutamente todo lo que implique una mayor erogación por parte del Estado, aun cuando resulte insignificante, porque en el caso de los jubilados, él hace un cálculo que es erróneo también, porque lo lleva a perpetuidad. Esto es una cuestión técnica, pero digo, para cada jubilado significaban 15, 16 mil pesos de bolsillo. Entonces, cualquier cuestión que signifique mayor erogación del Estado, él dice, no, no se hace, la veto, chau, ustedes son unos degenerados fiscales, viste que utiliza esa palabra para Sí. los legisladores. Entonces, y prioriza obviamente ese pago de esa deuda externa que tiene la Argentina, que vuelvo a decir es inviable, no se puede pagar. Seguramente habrá, la patearán para adelante, habrá readecuaciones de los vencimientos, pero bueno, Argentina tiene que crecer y desarrollarse. Y eso no aparece en ningún lado del discurso del presidente Milei y no aparece en el proyecto de presupuesto. ¿Hace cuánto que no crece Argentina? Argentina viene con un proceso recesivo de aproximadamente, con inestabilidad, ¿no? Pero los últimos años que creció fuerte la Argentina fueron 2003, 2004 y 2005. A partir del 2006, 2007, te diría, empezó en una cuestión bastante volátil, donde teníamos algunos periodos de crecimiento, pero después finalmente en el balance, por decirlo de alguna manera, o en el análisis de la línea de tiempo, la Argentina decreció en su Producto Bruto. Es decir, tuvimos procesos recesivos. Fernando, una de las definiciones de ayer de Milei es que el 2024 será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en la historia de la República Argentina. Sí. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Sí, efectivamente es así, y ese es un dato que si uno quiere lo puede tomar desde el lado positivo. Digamos, no está mal que Argentina tenga equilibradas sus cuentas, no está mal de que Argentina no gaste más de lo que recauda. Lo que a mi criterio no está bien, vamos a ponerlo del otro lado, es que el Estado tiene funciones que son constitucionales. ¿Quién se va a ocupar de la salud, de la seguridad, de la justicia, del orden público, de la obra pública, si no es el Estado? Entonces, tener un Estado que es equilibrado en términos fiscales y que está buenísimo y que bienvenido sea el orden fiscal, pero si eso significa que vos tenés gente por debajo de la línea de pobreza, 52%, 17% de indigentes,
los salarios y las jubilaciones que no tienen poder adquisitivo, que de ninguna manera van a poder recuperar el poder de compra, y que tenés un proceso recesivo de la economía que significa haber disminuido un 20-25% la actividad económica en nuestro país, en el rubro que tomes, y que tengas 50% de capacidad instalada sin funcionar, y que tengas el desempleo que va a ir creciendo, bueno, entonces la verdad es que mostrar como un boletín que está divino, pero después el chico no sabe nada. ¿Me explico? Digo, Sí. llego a mi casa con un boletín que dice 10 y cuando me hacen una pregunta digo, no aprendí nada. Entonces no sirve solamente el número. Eso es lo que me parece que hay que revisar. Vos podés tener ordenadísima la economía, pero si la economía está paralizada, no crece, no se desarrolla, no distribuye y no tenés avance de tu país, no sirvió de nada. Em, yo recuerdo que en diciembre te entrevistamos y que hablabas Sí. de la herencia que recibía también Uh-huh. Milei. Me pregunto cuántas cosas diferentes se podrían haber hecho, ¿no? En un contexto tan complicado, él dice la peor herencia. Sí. Bueno, por supuesto que la Argentina, esto no es nuevo, esto no es atribuible en un 100% a Milei. Nadie podría decir, esto es culpa de Milei que hace 8 o 9 meses que gobierna. Desde luego que Argentina trae años, décadas, te diría, de desequilibrios, de endeudamiento, de déficit fiscal, de emisión monetaria descontrolada. Por supuesto que hay que hacer el análisis completo. Ahora, lo que uno observa es que ese ajuste fiscal monetario que está llevando adelante Milei va a ser doloroso, no va a ser, y no va a ser breve tampoco, porque mucha gente con honestidad y legítimamente te dice, bueno, hay que hacer el ajuste, había que hacerlo, no había otra opción. Y cree todavía, por el nivel de adhesión que tiene Milei, que esto en algún momento breve, corto, va a cesar. Y eso no pareciera que fuera así. Y lo deja trascender en la presentación del presupuesto de Milei diciendo, no, todavía falta ajuste. No es que Claro. ahora vamos a disminuir impuestos, no es que ahora vamos a bajar la presión tributaria, no es que ahora vamos a desarrollar el país, vamos a iniciar a hacer rutas, caminos, puertos. No dice eso. No. Él dice, no, acá falta más todavía. Falta más, falta ajuste, vengan las provincias a hacer el ajuste, falta más. Entonces, bueno, ahí es donde uno aparece diciendo, bueno, pero ¿cuánto más? ¿Cuál es el nivel de tolerancia social? ¿Hasta dónde las pymes van a poder aguantar con la situación actual de caída de ventas? ¿Hasta dónde las fábricas van a poder seguir aguantando con el nivel de caída de la actividad económica? Claro. Entonces, bueno, eso hay que ir merituándolo. Y hay que buscar un equilibrio entre tener las cuentas ordenadas, pero también llevar adelante funciones inherentes al Estado. Bueno, quedan un montón de datos más como para repasar el cierre de inflación de este año, que parece bastante difícil, o por lo menos lejano a lo que marca el REM, el relevamiento de expectativas de mercado. Uh-huh. Milei lo da como 20 puntos porcentuales más bajo. Ver qué puede llegar a Sí, pasar con el... Sí, decías. no, esto está bien, es correcto lo que decís, me anticipo, disculpa, me anticipo en el análisis que haces, es correcto lo que decís. Todos los números que se muestran aparecen como poco probables. Vos decime, en lo que vamos del año llevamos 98% de inflación, ¿no? ¿Cómo entonces uno puede pensar en términos económicos que el 2025 vas a tener una inflación del 18.3? Eso es bastante improbable. En épocas de la convertibilidad, cuando se dictó la convertibilidad cambiaria en un tipo de cambio fijo establecido en el 1 a 1, tardó 4 meses la inflación en ceder en la Argentina. En un esquema fijo monetario, Claro. rígido. Sí, Imagínense sí. ahora que no lo tenemos, vos no podrías decir, estamos en septiembre, que en enero la inflación va a ser del 0,5 para que en el año te dé el 18 acumulado. Entonces es bastante difícil, por eso las pautas aparecen como bastante incumplibles, poco probables. Lo mismo el crecimiento de la economía. Si este año el PBI va a caer 2 puntos en el país, ¿cómo vas a crecer el 5 el año que viene? ¿Con qué capacidad instalada? ¿Con qué nivel de tecnología? ¿Con qué inversión? ¿Quién va a invertir si tenemos un cepo? Entonces es bastante complicado pensar que se pueden dar esas variables macro tan positivas viniendo de un lugar tan malo, ¿no? Exacto.
Fernando, te agradecemos este tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen Gracias. día.